trabajando en el contexto de problemas de valores en la frontera. Este cuatrimestre nosotros comenzamos a estudiar y resolver numéricamente, por supuesto, ecuaciones diferenciales de segundo orden ordinarias. Recalco esto porque hasta ahora eran ecuaciones diferenciales de una única variable independiente. Y vimos que, bueno, uno de los métodos cuando se trataba de problemas de valores en la frontera era aplicar el método de diferencias finitas o el método del disparo. El objetivo fue encontrar una solución para un problema de este tipo. Por ejemplo, una barra delgada, completamente aislada, o sea, la podemos rodear con un aislante a la barra, que era sometida a diferentes temperaturas en los extremos. Como en este caso la barra se encuentra aislada y es delgada, el calor solamente puede propagarse en la dirección de X. De ahí que la ecuación diferencial que modele este problema cuando la barra está aislada, ¿correcto? Nosotros mostramos una ecuación diferencial de una barra que era calentada y la ecuación diferencial era como un poquito más complicada porque había intercambio con el ambiente. En el caso de estar aislada, es tan simple como eso. Sin embargo, la pregunta que nos podemos hacer en este momento es, ¿qué ocurre si en lugar de una barra delgada se trata de una placa delgada? Algo así. Si aislamos la placa por delante y por detrás, visto así de costadito, es como que la placa quedara entre dos aislantes. Entonces la placa es la parte del medio que quedó entre los dos aislantes, como si fuese el jamón de un sándwich, le decía esta mañana en la clase más temprano. Podemos en este caso someter los bordes de esa placa a una distribución de temperaturas como la que se indica en la imagen. Lo que quiero resaltar es que nosotros ahora la estamos viendo como desde arriba, pero en realidad lo que estamos viendo y la parte de abajo están aisladas. Lo único que está al descubierto son exactamente los bordes, como cuando uno mira un sándwich de miga y ve el jamón, cuando uno lo ha cortado, ve esa parte, el resto no, el resto está tapado por el pan de miga. Si nosotros tenemos un problema de este tipo ahora, como el de la placa, esta figura que nosotros vemos a la izquierda, la ecuación que va a modelar el problema ahora va a depender de dos variables, las posiciones X e Y, porque lo que nosotros vamos a tratar de encontrar es la función solución que representa la temperatura en todos los puntos de esa placa. Antes nosotros queríamos encontrar la función que representaba la temperatura en cada punto de la barra. Bueno, ahora en todos los puntos de esta placa. Con lo cual, nosotros vamos a tener que determinar posiciones o pares ordenados X, Y. Para generalizar esta cuestión, vamos a acordarnos, vamos a recordar de las derivadas parciales de una función de dos variables independientes. Cada derivada parcial es el límite del cociente entre el incremento parcial de la función en la dirección del incremento de la variable independiente. Recuerden eso, de análisis 2. Nosotros para poder aplicar la definición de derivada como el límite de un cociente incremental, en el numerador tomábamos el incremento parcial, es decir, el incremento que sufría la función cuando solamente alteraba una de las variables dejando la otra fija. Dejábamos constante una de las dos variables, aplicábamos un incremento en la otra y entonces en esa dirección teníamos lo que llamábamos un incremento parcial. Entonces, como ver en esta ecuación de acá arriba, cuando derivo la función respecto de x, estoy indicando que el incremento es sobre la variable x, por lo cual la variable y se mantiene fija, ¿ven? No hay cambios, pero la variable x ha sido incrementada una cantidad delta de x. Este incremento parcial de la función sobre el incremento de la variable independiente, tomando el límite para el incremento que tiende a cero, es la definición de derivada parcial. Lo mismo en la dirección de y. Dicho eso, habiendo recordado esa definición, podemos decir que si
una ecuación tiene derivadas parciales de una función dada, u en este caso, se va a denominar ecuación diferencial a derivadas parciales. El orden de la ecuación diferencial va a venir dado por la derivada parcial de mayor orden que aparezca en la ecuación. Y si es lineal, en la función y en sus derivadas, la ecuación diferencial a derivadas parciales será lineal. Fíjense el contraste con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales ordinarias dependían de una sola variable, por eso aparecía una derivada primera o segunda, tercera, cuarta, es decir, las derivadas de orden n se hacían sobre una única variable. Al tener una función de dos variables, ya aparecen más derivadas, porque aparecen las derivadas parciales, y recuerden, de análisis matemático 2, que mientras más crecía en orden de derivación, era mayor la cantidad de derivadas que aparecían. Ustedes se acuerdan que había incluso un teorema, que era el teorema de Schwartz, que ayudaba a calcular algunas de estas derivadas, y sabíamos que por ese teorema era igual a otra, entonces calculábamos menos. Pero la cuestión era que se hacían muchas derivadas a medida que aumentábamos el orden de derivación. Nosotros, para abreviar a partir de ahora, le vamos a llamar EDP a este tipo de ecuaciones. Así yo no digo ecuación diferencial a derivadas parciales, aunque probablemente lo diga, pero tal vez mejor diga EDP. Entonces entendamos como EDP el contraste con la EDO. Cuando decíamos EDO, decíamos ecuación diferencial ordinaria. EDP será la ecuación diferencial a derivadas parciales. Debido a la importancia que tienen este tipo de ecuaciones en ingeniería, nosotros nos vamos a concentrar en EDPs lineales de segundo orden. Otra vez, lineales, ¿qué quiere decir? De que ni la derivada de segundo orden, ni las derivadas de primer orden, ni la función van a estar elevadas a una potencia que no sea potencia 1. Por eso decimos que son lineales. Y particularmente vamos a estudiar EDPs de funciones de dos variables independientes, que en forma general podríamos expresar de esta forma. Observen que si la función u es una función de x e y, a, b y c son funciones de x e y. O sea, los coeficientes que acompañan a estos términos también son funciones de x e y. Quiero hacer un comentario respecto a esto para que se entienda qué es este d, que también es una función, pero fíjense, de x, de y, de u respecto de x y de u' respecto de y. Quiero que se entienda bien cuál es la expresión general que estamos representando aquí y cuál es el objetivo y finalidad de hacerlo de esta manera. Una ecuación diferencial a derivadas parciales, porque no quiero que piensen en la ecuación diferencial de segundo orden que vimos en la clase pasada, que era ordinaria. Ya está, esa ya quedó atrás. Ahora, una ecuación diferencial a derivadas parciales va a tener un término de segundo orden respecto de x, de segundo orden respecto a y, dos veces, por supuesto, y va a tener el de segundo orden de las derivadas cruzadas. Además, va a tener un término que corresponde a la derivada primera respecto de x, otro término que va a corresponder a la derivada primera respecto de y, otro término en la que aparece la función sin derivar, otro término en la que puede aparecer la función y las variables independientes, otro término en que puede aparecer una constante. Es decir, la ecuación diferencial es enorme, de larga. Entonces lo que digo en esta expresión es que yo me voy a quedar y voy a dejar en evidencia solo los términos que tienen derivadas parciales de segundo orden, acompañados cada uno de ellos por un coeficiente a, b y c, que son funciones de x y de y. Y en D parece la ecuación general de un plano, sí, pero no, porque en realidad este D tiene muchas otras cosas metidas acá adentro. Así como está, parece, pero en realidad el problema es que tiene derivada de segundo orden. Digamos, en análisis matemático 2 vimos que cuando nosotros teníamos derivada de primer orden, sí,
Esta era la ecuación justamente de un plano, porque las derivadas formaban las rectas tangentes a un punto y con dos rectas tangentes se construía un plano. Por eso da la sensación, porque nos están faltando todas las cosas que están metidas en D. En esta caja que yo le llamo D, meto todo lo demás, que son como 4 o 5 términos que siguen a continuación. Eso es lo que hace que esa ahora impresión, que es correcta, Samuel, la idea, lo que se parece, esa impresión ya uno deja de relacionarla inmediatamente con un plano porque tiene un montón de otros términos, que lo hemos metido en una caja que le hemos llamado D. Ahora, ¿por qué es interesante meter todo en una caja que llamamos D y dejar en evidencia solo las derivadas parciales de segundo orden? Bueno, porque esta forma de simplificar la escritura, la expresión general de un EDP de segundo orden lineal, lo que permite hacer es clasificar el tipo de ecuación según sea la relación entre estos coeficientes A, B y C. Según la relación que se... Voy a hacer una pregunta. ¿Se ve la flecha del mouse? Porque por ahí yo a veces pongo el láser porque creo que no se ve la flecha del mouse, pero si ustedes me dicen que se... Ah, genial. Entonces no estoy haciendo el cambio así directamente, porque por ahí desaparece, pero cuando lo muevo vuelve a aparecer la flecha. Genial, gracias eh, por, eh, por demostrarme eso, porque al final nunca sé si se ve o no se ve. Entonces, la relación que podamos establecer entre estos coeficientes A, B y C es lo que me va a permitir decir qué tipo de ecuación diferencial representa esta ecuación diferencial a derivadas parciales. Porque el tipo va a ser importante para poder determinar cuál es el método que nosotros vamos a utilizar para resolverlas. Entonces, miren, este cuadro resume, simplifica lo que vamos a trabajar en la clase de hoy y en otras clases a futuro. De acuerdo a la relación que se establezca entre A, B y C, fíjense que es como tratar de analizar el discriminante de un Bhaskara, B cuadrado menos 4A por C. B cuadrado menos 4A por C, B cuadrado. Por eso es que nosotros nos hemos quedado solo con esas tres y le hemos dado los nombres A, B y C, porque entonces me resulta muy fácil decir si la relación B cuadrado menos 4 por A por C es negativa, menor que 0, el tipo de ecuación será elíptica. Y los ejemplos que vamos a estudiar van a ser la ecuación de Laplace, que se escribe de esta forma, y la ecuación de Poisson, que es igual, nada más que en vez de estar igual a 0, está igual a una función. Si es igual a 0, ese discriminante, voy a poner entre comillas ese discriminante. Si B cuadrado menos 4A por C igual a 0, digo entre comillas, porque es para recordar el discriminante Bhaskara. El discriminante Bhaskara es lo que va dentro de la raíz del Bhaskara. Bueno, a eso se le llama discriminante. Entonces, si B cuadrado menos 4A por C es igual a 0, entonces será una parabólica. Y la ecuación que nosotros vamos a estudiar de ejemplo y que vamos a tratar de resolver será la ecuación de calor de Fourier. Por el contrario, B cuadrado menos 4 por A por C es mayor a 0, la EDP será hiperbólica. Ese es el nombre que va a tener. Y la ecuación que nosotros vamos a estudiar es la ecuación de onda. Fíjense que la elíptica se llama así porque parece una elipse, parece, no es, parece, porque tiene este término al cuadrado más otro término al cuadrado igual a algo. Esta parece una parabólica porque miren, tiene un término como si fuese una X y una X al cuadrado, ¿ven? Tiene un término a la 1 y otro término al cuadrado, parece una parábola. Y esta es una hiperbólica porque parece una hipérbola, fíjense, tiene este al cuadrado y si paso todo esto para el otro lado restando voy a tener menos el otro al cuadrado, como una justamente hipérbola. Entonces, como las ecuaciones se parecen a esas funciones que conocemos, parábola, elipse, bueno, que en realidad la elipse no es una función, pero bueno, a esas ecuaciones que conocemos, la elipse, la parábola, la hipérbola, se llaman así, elíptica, parabólica e hiperbólica. En realidad, perdón, en realidad este es un tema que nosotros ya vimos en Análisis Matemático 2. Aquellos que fueron alumnos míos lo deberían recordar. En esta materia, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar el enfoque que le dimos a la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales en Análisis Matemático 2
para cambiarlo a una resolución del tipo numérico. En la clase de hoy nosotros nos vamos a concentrar en las EDP elípticas. Vamos a tratar de reconocerlas, vamos a tratar de entender lo que modelan y vamos a ver cómo se resuelven. Ese es el objetivo de la clase de hoy. En el práctico vamos a profundizar en los diferentes modelos que se pueden presentar y cómo hacemos para resolver cualquiera de esos modelos. Las EDP elípticas, entonces, modelan problemas como potenciales eléctricos, potenciales gravitacionales, campos electrostáticos, pero todos en estado estacionario. Todos en estado estacionario. Es decir, que las condiciones del problema ya no van a cambiar en el tiempo. Eso significa en estado estacionario. Si la función depende de dos variables independientes, tendremos entonces 4 condiciones de borde o de frontera. 2 condiciones para cada variable que nosotros vayamos a estudiar. Miren, en este punto es muy importante recalcar, subrayar lo siguiente. Suele ser pregunta de parcial, de examen, que modelan las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, si me puedes dar un ejemplo de ellas, cómo se resuelven, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante entender que las ecuaciones diferenciales elípticas, estas primeras que estamos estudiando, modelan todos estos problemas de potencial, todos estos problemas de distribuciones, que pueden ser distribuciones de temperatura, distribuciones de potencial eléctrico, ese tipo de cosas, pero fundamentalmente que ustedes aclaren de que se tratan problemas en estado estacionario. Porque si el problema no ha alcanzado un estado estacionario, si todavía las cosas se están acomodando, las ecuaciones diferenciales elípticas no pueden modelar ese problema, no sirven para modelar ese problema. Las ecuaciones diferenciales elípticas solo modelan problemas que hayan alcanzado un estado estacionario. Dicho eso, voy a hacer una aclaración respecto a lo de las condiciones de frontera. Si ustedes se fijan en la placa, acá he tratado de dibujar una placa rectangular, más o menos me han salido, ya lo vamos a ver de todas formas. En una placa rectangular yo tengo una dirección X y yo tengo una dirección Y. ¿Está bien? Esas son las direcciones que corresponden a los ejes cartesianos. En la dirección de X tengo un borde izquierdo y un borde derecho. Ese borde izquierdo estará sometido a una cierta temperatura, por ejemplo, y el borde derecho a otra. Ahí están las condiciones de borde para X. Y en la dirección de Y, el borde de abajo y el borde de arriba estarán sometidos cada uno de ellos a otras temperaturas. Y ahí estarán las condiciones de bordes para Y. Por eso decimos que si el problema modela una función de dos variables independientes, por ejemplo X e Y, va a tener 4 condiciones de frontera. 2 para cada variable independiente. Digo esto para que quede claro, porque suele pasar que en un examen yo pregunto, ¿y cuántas condiciones de frontera le tengo que dar a una función de dos variables independientes si estoy modelándola con una ecuación diferencial a derivadas parciales elípticas? 4, me dicen ustedes. Así, pero rapidísimo, buenísimo. Y me dicen, y encima me agregan 2 para cada variable independiente. Genial. Bueno, a ver, explícame qué significa eso. Ya, listo, ya está. Es porque me lo aprendí de memoria. Pero no puedo explicar. Y lo que me tienen que explicar es muy simple. Y me dicen, imagínense una chapa, imagínense una placa delgada, aislada por arriba y por abajo. Entonces yo tengo al desnudo un borde izquierdo y un borde derecho. En esa dirección, en la dirección de X, tengo mis condiciones de borde. Y ahora tengo un borde inferior y un borde superior. En la dirección de Y tengo mis condiciones de borde. 2 para cada variable, las 4. Genial, listo, pum, 10, vaya, contento. Así que tengan en cuenta ese tipo de cosas. Cuando estudien, es una materia corta. Fíjense, estamos teniendo una clase teórica cada 15 días. Es una materia corta, es una materia casi que se podría dar en un cuatrimestre si nosotros tuviéramos la cantidad de horas para esto. Entonces, no es mucho lo que hay que estudiar, estudienlo bien, comprendiendo lo que están estudiando. Lo que vamos a intentar hacer, ahora que ya sabemos qué modelan las ecuaciones diferenciales elípticas, lo que vamos a tratar de hacer es deducir la ecuación de Laplace.
Vamos a suponer, para eso, una placa rectangular de espesor delta Z despreciable. ¿Qué quiere decir espesor delta Z despreciable? Imagínense que la placa es lo suficientemente delgada como para que el espesor no sea importante. Por ejemplo, puede ser que ustedes recorten un rectángulo con ese papel de aluminio de cocina. Ahí tienen una plancha de aluminio delgada. O sea, lo que no queremos es que el espesor delta de Z juegue un papel preponderante en el análisis. Queremos que sea plana, bien delgada. Por otro lado, la vamos a propósito a aislar por delante y por detrás. O sea, cortaron ese rectángulo de papel de aluminio, entonces le pusieron por detrás y por delante, tipo, como les decía, el pan de miga de un sándwich, le pusieron telgopor, lo aislaron. De esa manera, evitamos que el calor se propague en la dirección de Z. Solo se va a propagar en la dirección de X y en la dirección de Y. No va a haber pérdida de calor por intercambio con el ambiente. Y como es delgada, la propagación vertical no me interesa porque es demasiado delgada como para tenerla en cuenta. Los bordes entonces no se van a encontrar aislados, eso es lo que van a quedar desnudos. La placa se puede ver, es como cuando ustedes ponen de lado, como les dije yo, el sanguchito, miran, lo ven al jamón, lo ven al queso, entonces lo ven, la placa se puede ver, y bajo esas condiciones se somete entonces la placa a una distribución determinada de temperatura en sus bordes. O sea, todos estos bordes de la placa se someten a un valor determinado de temperatura. Por ejemplo, acá le pongo, no sé, qué sé yo, le pongo una fuente de calor, acá le tiro vapor que sale de una pava hirviente, acá la pongo en hielo, no sé, la someto a una distribución de temperaturas determinada. Eso hace que si, por ejemplo, nosotros al someterla a esa distribución de temperaturas, esperamos el tiempo suficiente, un tiempo suficientemente largo. ¿Qué quiere decir esperar un tiempo suficientemente largo? Tal vez un par de horas, un día, no sé, el tiempo suficiente como para que las temperaturas adentro de la placa se estabilicen. Lo que nosotros vamos a encontrar es que si nosotros hacemos un agujerito y ponemos ahí un termómetro en el punto A y tomamos una lectura, nos va a dar la lectura una temperatura que le vamos a llamar T sub A. Y luego si hacemos otro agujerito por acá y tomamos otra lectura, nos va a dar una lectura T sub B. Ambas temperaturas van a ser distintas porque la distribución de temperaturas externas es distinta. Supónganse que este borde y este borde lo pongo a 100 grados y este otro borde y este otro borde lo pongo a 0. Entonces, este va a estar mucho más cerca de 100, la temperatura, y esta va a estar mucho más cerca de 0. Con lo cual, si bien las temperaturas son diferentes, cuando yo venga a ver de nuevo los termómetros dentro de una hora, van a seguir diciendo, por ejemplo, 80 y 20. Cuando vengo dentro de 3 días, este dice 80 y este dice 20. Eso quiere decir que ha alcanzado estado estacionario. Pero aún habiendo alcanzado estado estacionario, hay flujo de calor en la placa. ¿Por qué? Como este punto está más caliente que este otro, hay flujo de calor a lo largo de la placa. Hay un movimiento de energía a lo largo de la placa. Que la temperatura ya no cambie, eso no significa que para mantener el equilibrio termodinámico en la placa, entonces no tenga que haber un constante flujo de calor desde el punto más cálido al punto más frío. Y ese flujo de calor es lo que nosotros podemos medir en cualquier elemento diferencial de la placa. Este rectangulito representa un elemento diferencial. Está agrandado, por supuesto, para que se entienda, pero este rectangulito representa un elemento diferencial de la placa. Fíjense que lo que está diciendo este rectangulito y lo que estoy viendo es que la cantidad de calor que entra en la dirección de X tiene que ser igual a la cantidad de calor que sale, y la cantidad de calor que entra en la dirección de Y tiene que ser igual a la cantidad de calor que sale. Este entra en la posición X y este sale en la posición X más delta de X.
este entra en la posición I y este sale en la posición I más delta de I, pero la cantidad tiene que ser igual para que entonces el flujo de calor se mantenga en equilibrio. ¿Cómo podemos escribir matemáticamente esto? Bueno, miren, lo vamos a escribir así, como está en la ecuación de arriba, ayudándonos con este dibujito que he agregado acá para que podamos verlos todos en esta pantalla. Fíjense, acá se ve claramente que esto es como un recorte de un rectangulito de la placa. Yo dije que el delta de Z era despreciable, pero bueno, agrandándolo es como si tuviera un pequeño espesor delta de Z. Entonces yo digo que la cantidad de calor, el flujo de calor que entra y atraviesa esta superficie, se puede pensar como Q por delta de I por delta de Z, o sea, largo por ancho, la superficie, delta de I, delta de Z. Ese es el flujo de calor que entra y atraviesa esta superficie. Y el delta de T por unidad de tiempo. Es decir, que por segundo, por ejemplo, entra esta cantidad de flujo de calor atravesando la superficie delta de I, delta de Z. De manera tal que también a este elemento, que es como si fuese una pastillita cuadrada, entra por este lado otro flujo de calor que voy a llamar Q sub I, o Q de I, perdón, que atraviesa ahora la superficie delta de X, delta de Z, delta de X, delta de Z, Q de I, por unidad de tiempo, delta de T. Entonces, esto que entra acá más esto que entra acá es lo que nosotros llamamos flujo de entrada. Pero no se puede acumular acá, porque si esto se acumula, eso quiere decir que la temperatura acá aumenta. Y si yo tengo clavado un termómetro, veo que la temperatura no cambia. Entonces todo lo que entra tiene que salir, si no la temperatura cambiaría. ¿Cómo hacemos para escribir lo que sale? Bueno, miren, del otro lado de la placa, que tiene la misma superficie, ese lado, es delta de I por delta Z, delta de I por delta Z, por unidad de tiempo, por delta T, sale una cantidad Q de X más delta de X. O sea, porque sale por el otro lado. Y por esta otra superficie, que también tiene la misma superficie que esta que está acá, delta de X por delta de Z, por unidad de tiempo, delta T, sale una cantidad Q de I más delta de I. Pero tiene que ser igual y eso le vamos a llamar flujo de salida. Justamente se tiene que dar esta igualdad, que lo que entra es igual a lo que sale. Eso es escribir matemáticamente lo que acabamos de decir, que el flujo de calor que ingresa en un elemento diferencial de la placa tiene que ser igual al flujo de calor que sale. Listo, ya está. Lo hemos escrito matemáticamente ahí. Si miramos la ecuación, vemos que dice delta de Z por delta de T, delta de Z por delta de T, delta de T. Tiene por todos lados delta de Z, delta de T. Che, ¿qué les parece si dividimos todo por delta de Z por delta de T para sacarnos ese problema de encima? Bueno, efectivamente, dividamos todo por delta de Z, delta de T. Eso lo que va a hacer es que ya no los tenga más. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que hemos hecho es independizar esta ecuación del tiempo y del espesor. El espesor no nos importa y el tiempo tampoco no nos importa. No importa si esto ocurre por segundo, por minuto, por hora. Lo que sí sabemos es que el flujo de calor que entra es igual al que sale. Entonces está bueno, ya nos hemos sacado encima dos variables, delta de Z y delta de T. Ahora miro acá, fíjense que además he pasado esto para el otro lado, entonces bueno, he sacado factor común, el delta de I, acá está, y he sacado factor común delta de X, pasando esto para el otro lado, restando con respecto a esto. Bueno, reacomodé, multipliqué y reacomodé. Ahora digo, voy a multiplicar a este término por delta de X sobre delta de X. Si multiplico y divido por lo mismo, no pasa nada. Y a este otro lo voy a multiplicar por delta de I sobre delta de I. Bueno, no importa, si multiplicás y dividís por lo mismo, no pasa nada. Bueno, efectivamente eso es lo que hago. Multiplico a este por delta de X y lo divido por delta de X, multiplico a este por delta de Y y lo divido por delta de Y. ¿Qué es lo que me permite hacer esto? Y bueno, tengo una ventaja interesante. La ventaja interesante es que esto es igual a esto.
porque el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, lo puedo sacar factor común y pasar para el otro lado dividiendo. Entonces, esto no va a estar y esto tampoco va a estar. Entonces me voy a quedar con estos dos términos. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar el límite, voy a tomar el límite para delta de x y delta de y que tienden a 0. ¿Por qué delta de x y delta de y que tienden a 0? ¿Por qué doble? Porque se trata de una función de dos variables independientes, x e y. Entonces yo puedo tomar el límite para estas dos variables que tienden a 0. Lo tomo tanto para esta, como para 0. Claro, pero al tomar el límite para 0, el límite de la constante 0 es 0. Esto no cambia. Pero cuando yo tome el límite de esto, fíjense, miren esta. Esto es de acá a la China la definición de derivada, solo que está desordenado el numerador. Si esto estuviera adelante y el Q este estuviera detrás, sería la definición de derivada, derivada en la dirección de X, porque el Y no está. El Y que tiende a 0 no está. Bueno, no importa. Como esto es como si fuese la definición de derivada parcial, yo puedo escribir esto como una derivada parcial. Pero como esto está desordenado, debería estar esto adelante, este debería estar adelante y este debería estar atrás, le voy a poner un signo menos adelante. Entonces esto, que es r cuadrado, no es más que la derivada parcial de q respecto de x con signo negativo. Y por ende, esto tiene que ser la derivada parcial de q respecto de y con signo negativo. Genial. Todo eso que dije es lo que se ha hecho acá. Voy a borrar simplemente para no enchastrar con lo que viene abajo, pero justamente es dividiendo por delta de x, delta y, tomando el límite, todo lo que dije, se llega a esa ecuación. Pero fíjense que esta ecuación ahora es una ecuación diferencial a derivadas parciales. Tiene derivadas parciales. O sea, es una ecuación diferencial a derivadas parciales que modela, acuérdense que las ecuaciones diferenciales modelan algo, modelan o representa la conservación de la energía en la placa, porque nosotros dijimos que el flujo de calor que entra tiene que ser igual al flujo de calor que sale. Por lo tanto, esto modela la conservación de energía calórica dentro de la placa. Lamentablemente, así como está, nosotros no la podemos resolver. ¿Por qué no la podemos resolver sin una ecuación diferencial? Porque lamentablemente, en términos del calor, nosotros no tenemos las condiciones de borde. Las condiciones de frontera. No, porque a este lo multiplico por delta de x y lo divido por delta de x. Entonces, si yo lo simplificaría, me quedaría como estaba antes. Y a este lo multiplico por delta de y y a este también. Entonces, si yo simplifico este delta de y con este delta de y, me queda como está antes. Si yo le hago algo como multiplicar y dividir a cada término, no hay problema. Sí, se podría haber hecho a todo, pero como lo hice en cada término, no hay problema. Ok. ¿Se acuerdan que los bordes de la placa estaban en términos de temperaturas? Los bordes de la placa dijimos que estaban en términos de temperatura. Dije, este borde y este borde lo pongo a 100 y este borde y este borde lo pongo a 0 grados. Está en términos de temperatura. Entonces no me sirve esos valores de borde, esos valores de frontera, para poder resolver esta ecuación diferencial que tiene flujo de calor. Debería estar los bordes, las condiciones de frontera, en términos de flujo de calor. Y no las tengo en términos de flujo de calor. Entonces, así como está, no la puedo resolver esta ecuación diferencial. Bueno, afortunadamente, existe algo que se llama la ley de Fourier de conducción del calor, que viene dada por esta ecuación. Se supone que la debieron haber visto en física en algún momento cuando veían algo de termodinámica. Si no lo vieron, no hay problema. Es una fórmula, como cualquier otra, como decirles la ley de Hooke del resorte, la segunda ley de Newton, es una fórmula. Lo que hace esta fórmula o ley de Fourier de conducción del calor es relacionar el flujo de calor en una dirección determinada con la derivada parcial respecto de esa variable. Este subíndice I indica la dirección o la variable. Por ejemplo, si la derivada de t respecto de x será el flujo en la dirección de x. Si la derivada de t es respecto de y, será el flujo en la dirección de y. Eso es lo que está diciendo la fórmula. Y este K y es un coeficiente de conductividad térmica que depende del material normalmente sobre el cual se está
aplicando esta fórmula. Pero esta fórmula me viene bien para la fórmula anterior. Para no andar saltando de diapositiva en diapositiva, me la traigo acá. Esta es la fórmula que llegamos recién en la diapositiva anterior. Pero si yo le hago la derivada parcial respecto de x a la derivada parcial respecto de x de t, voy a tener la derivada segunda respecto de x dos veces de t, acá. Y acá debería decir menos k, les cuento, que es este valor que está aquí. Y en esta otra, si le hago la derivada parcial de q respecto de i, es como hacer la derivada parcial segunda de t respecto de i dos veces. Derivada parcial segunda de t respecto de i dos veces. También va con un menos k. Pero ¿qué pasa? Este menos k con este menos k, lo saco factor común, lo paso para el otro lado multiplicando, chao. O dividiendo, chao, se fue. Entonces, me quedó esto, que, oh sorpresa, es la ecuación de Laplace. Entonces hemos podido, a partir del análisis del flujo de calor en un elemento de la placa, hemos podido deducir la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Acá hay un punto importante, lo mismo que dije a la mañana, lo voy a volver a repetir ahora. No me interesa que ustedes puedan deducir paso por paso, que ustedes me escriban todas estas ecuaciones. No hace falta que se estudien todo esto de memoria, porque yo los conozco, se me lo van a estudiar de memoria. Todo esto no hace falta. No les voy a tomar nunca la deducción de la ecuación de Laplace. ¿Está? Dicho eso, les voy a decir lo siguiente. Sí les puedo preguntar cómo se deduce la ecuación de Laplace. Eso es para que después no me digan, pero usted dijo que no lo iba a tomar, por eso no lo estudié. No, bueno, no te estoy diciendo escribir un papel y deducirme la fórmula. Te estoy preguntando cómo la deducirías, y eso sí te dije que lo iba a tomar. ¿Cuál sería su respuesta? Miren, 30 segundos. No me digan repítalo, por favor. Atiendan. Porque está ahí. ¿Qué es lo que tendrías que decir? Y es muy simple. Mire, para deducir la ecuación de Laplace, tomo un elemento diferencial de la placa y digo, en ese elemento diferencial de la placa, el flujo de calor que entra tiene que ser igual al flujo de calor que sale. Entonces, al plantear esa igualdad y hacer unas cuantas operaciones matemáticas y aplicando la ley de Fourier de conducción del calor a la ecuación, llego entonces a la ecuación de Laplace, que es, y la escribo. Escribo la ecuación de Laplace. Entonces no me hizo falta hacer toda la deducción que acabo de decir, pero sí tengo que saber de qué se trata. Si a mí no me interesara que ustedes supieran de qué se trata, no lo daría. Así de simple, le dirían, léanlo del libro tal de Análisis Matemático 2. Si yo se las doy es porque sí me interesa que ustedes tengan una idea de dónde salen estas cosas y cómo es que, fíjense, tengo un problema que es una placa que está sometida a una distribución de temperatura y tengo que resolverla. Bueno, deduje la fórmula matemática, que es la ecuación de Laplace, que ahora tengo que resolver, porque es una ecuación diferencial que modela el problema, que ahora tengo que resolver para poder entonces dar la solución. Y ahora que sabemos de qué se trata la ecuación de Laplace, ¿qué podemos decir de la ecuación de Poisson? Yo les dije que habían dos tipos de ecuaciones, la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson. Bueno, la ecuación de Laplace va a ser la ecuación que está igualada a cero. Esa ecuación dice que no hay fuentes o pérdida de calor en el modelo. O sea, la placa se calienta y no tiene nada adentro de la placa que se chupe el calor, o no hay nada dentro de la placa generando calor. Pero cuando ocurre eso otro, como digo, hay algo que absorbe calor adentro de la placa, tipo un sumidero de calor, o hay algo que está generando calor adentro de la placa, además de la distribución de temperaturas a la que la placa está sometida, entonces aparece, como decimos, una fuente que puede ser también, no sé, una fuente de potencial eléctrico o potencial gravitacional, una estrella muy masiva,
que sea fuente de potencial gravitacional, que cambie la estructura que en ese momento estaba funcionando a través de la ecuación de Laplace. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que igualar la ecuación de Laplace ya no a cero, porque no está en un estado de equilibrio en cuanto a equilibrio térmico, sino que se está generando internamente calor, entonces la estaríamos igualando a esa cantidad de calor que se genera o cantidad de calor que se pierde. Si se pierde, será con un signo menos. Eso se modela, ese otro tipo de problemas se modela con una ecuación que es la ecuación de Poisson. Para que ustedes tengan todo visto y todo entendido, en el práctico vamos a resolver una de Laplace y una de Poisson. Así ven cuál es la diferencia entre una y otra y van a ver que es una pavada, no tiene absolutamente nada de dificultad que una esté igualada a cero y la otra esté igualada a una función. Eso por un lado. Por el otro, vamos también a resolver todos los tipos diferentes de problemas con los que nos podríamos encontrar en la vida real. Para eso también van a tener una guía de trabajos prácticos en donde van a tener esos problemas ejemplos con sus soluciones para que puedan comprobar si lo que han hecho está bien o está mal. Bueno, ahora sí que ya hemos dicho qué modela una ecuación diferencial a derivadas parciales elíptica. Hemos podido deducir la ecuación de Laplace y hemos dicho que la ecuación de Poisson es lo mismo, nada más que aparece una fuente de calor o pérdida de calor, por ejemplo, si se trata de calor o una fuente de un potencial gravitatorio o potencial eléctrico, si se trata de otro tipo de problema. Estamos en condiciones de explicar en qué consiste el método general de resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales y lo vamos a resolver por el método de diferencias finitas. O sea, en realidad es más de lo mismo que vimos en la clase pasada. Sí, más de lo mismo de lo que vimos en la clase pasada, solo que hay que tener en cuenta un par de detalles, nada más, pero el procedimiento es básicamente el mismo. Así que vamos a describir en qué consiste el método. El método general de resolución por diferencias finitas arranca, en primer lugar, discretizando las variables continuas con pasos finitos. Por ejemplo, si las variables son x, y, t, w, s, esas son las variables que me aparecen en la ecuación, entonces tendré que discretizarla dando pasos finitos para delta de x, delta de y, delta de t, delta w, delta de s y todas las variables que aparezcan en la ecuación. De esa forma, el dominio del problema pasa de ser continuo a ser un conjunto de puntos de malla generados por esos pasos de discretización. Esa es la técnica para aplicar el método de diferencias finitas. Yo necesito tener puntos de malla. Eso es muy importante. Necesito que existan puntos de malla. Una vez que yo discreticé, lo que voy a hacer es reemplazar ahora las derivadas parciales por su correspondiente y adecuada aproximación, porque digo correspondiente y adecuada, porque si se trata de una derivada segunda, tendrá que ser una discretización de segundo orden, y si es de primera, será una de primer orden. Discretizaciones por diferencias finitas dividida, convirtiendo, por supuesto, así entonces esta ecuación diferencial en una ecuación algebraica, que como hicimos en la clase pasada, la vamos a aplicar a cada punto de la malla para obtener entonces un sistema de n ecuaciones por n incógnitas, porque si hay n puntos de malla generados, tendré luego n ecuaciones, uno por cada punto de la malla, ya lo vimos en la clase pasada, y habrá n incógnitas que resolver. Entonces, una vez que tenemos el sistema de ecuaciones, con alguno de los métodos que nosotros conocemos de la álgebra, lo vamos a resolver, o con algún método numérico, ¿por qué no? Lo vamos a resolver, y vamos a intentar interpretar la razonabilidad de los resultados. Es muy importante que seamos capaces de determinar si los resultados son razonables o no, ya que como lo que vamos a obtener generalmente al aplicar métodos numéricos son soluciones aproximadas, nosotros tenemos que mirar si esa solución, que sabemos que no es la exacta, o que podemos llegar a estar bastante lejos de la exacta, aún así, si es razonable o no. Mire, ¿qué quiere decir si es razonable o no?
Si yo tengo una placa que en todo su alrededor está sometida un pedazo a 100 grados y otro pedazo a 0 grados, no puedo encontrarme con que un punto adentro de la placa tenga 250. Quiere decir que algo hice mal. Entonces, si yo miro que el resultado me dio 250, voy a mirar de nuevo. Voy a ver en qué me equivoqué, porque no puede ser que me dé 250. Tiene que darme un valor entre 0 y 100. A eso le llamo yo razonabilidad. Tengo que mirar los resultados para ver si digo, bueno, a ver, miro y sí, suena, parece que está bien, suena razonable. Entonces, ahí paro. ¿Por qué digo eso? Porque ya van a ver, y eso lo vamos a ver principalmente en el práctico, en la clase de hoy no, porque no les quiero meter tanta información de golpe, pero ya lo vamos a ver la clase que viene en el práctico, seguramente van a tener conmigo, probablemente todavía una clase más. Vamos a ver de que dependiendo cómo ustedes hagan el ejercicio, y no se me asusten con lo que les voy a decir, les va a dar muy diferente. Pero hay una razón totalmente matemática y que les voy a decir por qué, que tiene que ver más que nada por la manera en que nosotros vamos a hacerles hacer a ustedes los ejercicios para que ustedes puedan, para que nosotros podamos comprobar que conocen el método, más que realmente llegar a una solución satisfactoria. Esa razón, pero ya lo vamos a ver la clase que viene, es la que va a hacer de que, bueno, puede ser que 10 estén haciendo el ejercicio y a los 10 les dé diferente. En este tipo de ejercicios eso puede pasar, pero ya les voy a mostrar cómo pueden hacer para que no les dé diferentes y para que entonces ustedes puedan usar el práctico y las soluciones del práctico para ver si lo que están haciendo está bien o está mal. Porque si ustedes tienen en cuenta lo que les voy a explicar en detalle la semana que viene, entonces no van a tener ningún problema en ver que lo que ustedes han hecho, si está bien o está mal, y obtener exactamente los mismos resultados que se han obtenido en el práctico. ¿Está bien? Pero pongan eso en algún lugar, así como en el costadito, y recuerden eso, se los digo como para que vaya siendo tipo plantita que va germinando, tenemos 7 días como para que en una de esas ya la semana que viene haya tirado brotes, entonces en una de esas recuerdan esto y lo tienen más fresco para que lo podamos entonces mencionar en detalle. Bien, dicho eso, por supuesto, como siempre, y a menos que se diga lo contrario, vamos a usar aproximaciones de diferencias finitas de orden h², porque lo hemos dicho hasta el cansancio, porque son mejores. Las aproximaciones son mejores y ya lo probamos en el primer cuatrimestre cuando lo vimos en varios ejemplos de ejercicios. Bueno, vamos a ver entonces cómo queda la ecuación de Laplace al aplicar diferencia finita dividida. Ya sabemos cuál es el método general, veamos cómo queda. Esta es o son, porque uno está para cada una de las derivadas parciales, las aproximaciones en diferencias finitas divididas centradas para las derivadas parciales de segundo orden de t respecto a x y de y dos veces. Y ustedes me van a decir, ¿pero son las mismas? Porque lo que nosotros estudiamos el primer cuatrimestre eran para derivada común. ¿Son las mismas? Sí, sí, son las mismas. Son exactamente las mismas. Pero quiero que presten atención al tema de los subíndices. Fíjense el tema de los subíndices. Manejar, en este caso, esta es la parte difícil de esta parte de la materia, que es el manejo de los subíndices. Pero si ustedes tienen absolutamente claro lo que representan, que es lo que voy a tratar de explicarles ahora, no van a tener ningún inconveniente, de ninguna manera. Miren, acá la t es una función de dos variables, x e y. Por lo tanto, le voy a llamar sub i latina a la función t cuando yo esté trabajándola en la dirección de x. Y le voy a llamar sub j cuando a la función t la esté trabajando en la dirección de y. Por lo tanto, mi función, como es de dos variables independientes, mi función será una t sub ij. T sub ij. Bien, punto aparte. La discretización en diferencias finitas centradas de segundo orden dice, la función en el punto siguiente menos dos veces la función en el punto actual
más la función en el punto anterior. Bien, es lo que dice ahí. Sobre el paso al cuadrado. Perfecto, es lo que dice ahí. Pero veamos un poquito más en detalle. Cuando yo hago la derivada en la dirección de x, entonces el incremento está en la dirección de x, delta de x. Cuando hago la derivada en la dirección de y, el incremento está en la dirección de y, delta de y. O sea que tengo delta de x cuadrado, delta de y al cuadrado. Ahora, si yo estoy incrementando en la dirección de x, j se mantiene fija y constante. J se mantiene fija y constante. Acá me ha quedado grande porque se ve que no me quedó el subíndice, pero no importa, es subíndice. Es subíndice. J, J, J. Y cuando estoy derivando respecto de y la que se va a quedar fija es la y latina. Y. Y la que se mueve, bueno, la que se mueve es la que justamente estás derivando. Si estás derivando respecto de x, la x es la que se mueve. Y más 1, y menos 1. Si la que es la que está derivando la y, la que se mueve la j. J más 1, j menos 1. Facilísimo. A partir de ahora vamos a tener que manejar funciones que tienen más de una variable, porque ya no son E2, son EDPs. Entonces vamos a tener que manejar funciones con dos subíndices. Y ustedes dirán, pero nosotros estudiamos funciones hasta dos variables, ¿por qué no me quieren enseñar de más? O porque en la vida real... No, supónganse que en vez de una placa fuese un cubo de hierro, sometido ahora a una distribución de temperatura en todas sus caras. Bueno, tendría una derivada parcial respecto de x, una derivada parcial respecto de y una derivada parcial respecto de z. La suma de las tres da 0. Esa es el Laplace para tres dimensiones. Y en vez de manejar IJ, manejaría IJK. Entonces acá dejaría J y K fijos, acá dejaría I y K fijos, y acá dejaría IJ fijos. Pero es lo mismo. O sea, en realidad no cambia absolutamente nada. Se complican las ecuaciones, por supuesto, pero el problema se resuelve numéricamente casi que con la misma dificultad que si fuera de 2, de 3 o de n dimensiones. Como todos estos métodos numéricos lo estamos viendo para resolver problemas de la vida real, más de 3 dimensiones no va a tener. Pero si las tuviera, ya saben, es cuestión de agregar un subíndice más. Por simplicidad y simplemente para que nosotros podamos trabajar y entender cómo funciona esto, lo vamos a reducir a dos variables independientes para manejar dos subíndices nada más. Una última cosa que voy a decir en este punto. A veces, no sé si por abribocas o por qué, a mí me suena raro que sea por abribocas, pero a veces en los exámenes finales, vamos a decir, compañeros suyos, suelen, cuando les digo que resuelvan una ecuación diferencial ordinaria, la de la clase pasada, con diferencias finitas, a veces me ponen los dos subíndices en toda la discretización. Bueno, les tengo que lamentablemente tachar el ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces me estás confundiendo una diferencial ordinaria con una EDP. Y ustedes me van a decir, oh, bueno, sí, eso es abriboca, porque en realidad es por una confusión. Bueno, suponete que fuese una confusión. ¿Cómo hiciste para llegar a un resultado si esto te está diciendo que tenés que darme un resultado para la dirección de y un resultado para la dirección de x? ¿Cómo hiciste para llegar al resultado? ¿Cómo reemplazaste la dirección de y cómo reemplazaste la dirección de x? Ah, no, bueno, pero es que en realidad, bueno, entonces está mal, no entendiste nada. O sea, está el doble de mal. Primero porque discretizaste mal, y segundo porque después estás reemplazando lo que discretizaste por cualquier cosa. Entonces no es solamente una cuestión de, uy, me confundí de ecuación. La historia es que no tenés idea qué es lo que estás haciendo porque deberías haber reemplazado como una ecuación de dos subíndices, y no, lo reemplazaste como una ecuación de uno solo. Entonces, cuidado con esas cosas. Lo aclaro porque es muy común ese error en los exámenes finales. A ver, muy común. 1 de cada 5. Pero 1 de cada 5 es alto. 1 de cada 5 es alto. Y, como verán, lo digo, lo comento, lo repito, lo enseñamos y lo explicamos. Bueno, falta estudio. Hay que estudiar y hay que entender un poco lo que está pasando. Bueno, vamos a reemplazar esto en la ecuación de Laplace. ¿Qué era? Esto más esto igual a 0. Bueno, esto más esto igual a 0. Eso es lo que ponemos y reemplazamos en la ecuación de Laplace. ¿Cómo se explica esta ecuación? Bueno,
miremos este ejemplo que está acá al lado. Vamos a suponer de que yo tengo ahora una placa rectangular, en realidad cuadrada, de 4 unidades de largo. 4 unidades de largo. 1, 2, 3, 4. Y 4 unidades de ancho, o de alto. 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que yo voy a discretizar usando un delta de x igual a 1. Eso quiere decir que voy a tirar una línea por 1, una línea por 2, una línea por 3, voy a tirar una línea por delta de i 1, 2, 3, y fíjense que se ha generado una rejilla, una malla. ¿Ven que yo les había dicho la vez pasada que se iba a ver mucho mejor en 2 dimensiones? Por eso se llaman puntos de malla generados. Se ha hecho una malla en donde el entrecruce de esas discretizaciones han generado 9 puntos. Recuerden que los puntos de malla eran los que estaban adentro, los de borde no me importa. No me importa este punto porque sé que está 75, este sé que está 75, este también, dice 75 grados. Todos los de abajo están a 0, todos los de derecha están a 50. O sea que los que son incógnitas son los que están adentro. Bueno, voy a borrar un poquito esto para que se vean mejor los puntos. Todos los que están adentro son mis puntos incógnita, son los puntos que yo tengo que resolver. Quiero saber a qué temperatura están esos 9 puntos, como para tener una idea de la distribución de temperaturas en la placa. Entonces, bueno, en una malla cuadrada, con delta de x igual a delta de y, bueno, rectangular también, si delta de x fuera delta de y, también va a ocurrir, yo puedo, miren esto, presten mucha atención, si delta de x vale lo mismo que delta de y, pónganle, no sé, 4, 4 al cuadrado es 16, 4 al cuadrado es 16. Entonces puedo sacar 1 sobre 16 factor común y el 16 pasarlo para el otro lado multiplicando. Si se trata de un Laplace, de una laplaciana, me va a quedar, en definitiva, la suma de este numerador más la suma de este otro numerador. Siempre y cuando delta de x sea igual a delta de y. Pero no siempre es así. Presten mucha atención a eso. Va a haber ejercicios de esto en el práctico para que ustedes lo practiquen y verifiquen sus resultados con los resultados que se dan en el práctico, porque pueden tener evaluaciones con ejercicios en donde el delta de x y el delta de y sean diferentes. ¿Estamos? Como esta es una clase teórica y este es un ejemplo muy sencillo para que entendamos el método, yo estoy usando el caso más simple, el caso más trivial, como se hace siempre. Siempre que uno da un ejemplo, da el ejemplo trivial, porque por un lado tiene que empezar. Después empieza a complicar y uno hace ejercicios y les da a ustedes tarea para que con ese conocimiento que se les ha dado, ustedes desarrollen mayor potencial y habilidad de resolución. ¿Está claro? Eso lo digo, ya que queda grabado esto, para que recuerden. No es que nosotros los profesores después le queremos tomar los ejercicios difíciles. No, no, no. Nosotros vamos a tomar lo que damos y vamos a evaluar lo que decimos. Pero claro está que lo que decimos en un teórico son ejercicios simples porque quiero que ustedes entiendan el método. ¿Y qué espero? Y espero casi que me siento responsable de ustedes como docente, de que salgan buenos. Eso es lo que yo siento, al menos la docencia la percibo así, la vivo así. Yo me siento responsable de su sabiduría. Por lo tanto, quiero que ustedes desarrollen habilidades de resolución. Entonces los voy a desafiar con una guía de trabajos prácticos, para que si tienen problemas me pregunten. Pero si no me preguntan, yo asumo que entendieron y que les sale todo perfecto. Pero yo tengo la obligación de desafiarlos porque yo los quiero sacar buenos. Entonces les voy a dar ejercicios donde las cosas se las voy a complicar un poquito más. Este delta de x y delta de y van a ser diferentes. Pero bueno, ahí lo van a practicar, van a decir, bueno, sí, no, en realidad no era tan complicado, pero lo tienen que hacer. ¿Está claro? Y me preguntan si no les sale. Entonces, ahora que tenemos esta ecuación de acá abajo, fíjense que tengo menos 2t sub ij, menos 2t sub ij. Todos los demás son distintos. Este dice i más 1, este dice i menos 1, este dice j más 1, este dice j menos 1. Entonces, esos dos los puedo sumar. Y los puedo juntar y puedo poner menos 4t sub ij y decir, esta es la ecuación. O sea, he obtenido la ecuación que al aplicarla sobre cada uno de estos puntos de malla, obtenga entonces 9 ecuaciones
con 9 incógnitas. Van a aparecer 9 incógnitas, 9 ecuaciones, que yo voy a poder resolver con alguno de los métodos algebraicos que conozco. ¿Está bien? O sea, como verán, no es difícil porque esto es casi lo mismo que la clase pasada, con la cuestión esta de que hay que tener en cuenta el manejo de los dos subíndices. Nada más. Pero es lo mismo. Ahora viene un punto importante a resaltar ahora. En la clase pasada nosotros le mostramos cómo usar un Excel para resolver un sistema de muchas ecuaciones con muchas incógnitas. Sin embargo, resolver este tipo de sistemas suele ser muy costoso en términos computacionales. Por eso, cuando se aplican los métodos de eliminación con todas las matrices, una matriz que tiene muchos ceros, porque en realidad son matrices de muchos ceros, ocupa mucho lugar en memoria de almacenamiento y la computadora realmente le cuesta muchísimo hacer estas cuentas. Entonces uno desarrolla otro tipo de método, que es el que vamos a ver ahora cómo se hace, que es el método de Liebman, un método numérico para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones. Y acá viene algo muy importante. Ustedes van a decir, bueno, lo hago con el Excel, porque en realidad cuando lo haga con el Excel, sí, estos problemas de juguete lo va a hacer con el Excel. Pero si vos tenés una placa de 5 metros por 5 metros y querés saber la distribución de temperatura en la placa, que tomes una malla de 1 metro de delta de X y 1 metro de delta de Y para sacar 5 puntos de un lado, 25 puntos, y tener un sistema de 25 ecuaciones con 25 incógnitas es medio pavo. Porque ¿cómo vas a tomar una malla tan grande? En la vida real no se me ocurriría tomar una malla tan grande para ver la distribución de temperatura aproximada en una placa. No, tomaría un delta de 1 centímetro. ¿Cómo voy a tomar un delta de 1 metro? Tomaría un delta de 1 centímetro. O sea, obtendría 500, ¿cuántos serían? Sí, 500 puntos, si no me equivoco, de un lado y 500 puntos del otro. O sea, tendría un sistema de 500 por 500. 250.000 ecuaciones con 250.000 incógnitas. Ah, ahora entiendo por qué a la computadora le va a costar almacenar una matriz tan grande. ¿Cómo hago? ¡Qué barbaridad! En la vida real, sí, en la vida real te va a pasar eso. ¿Y cómo haces con un sistema de 250.000 incógnitas con 250.000 ecuaciones? Bueno, usa el método de Liebman, que es un método iterativo, que es muy fácil de programar, se programa en 10 líneas de código y te va a resolver el problema sin tener que ocupar tanta memoria en la máquina. Genial, buenísimo. Menos mal que a alguien se le ocurrió pensar en un método de ese tipo. Entonces acá viene una pregunta que es típica de examen y parcial, tómenla en cuenta, escuchen, porque no voy a volver a repetir. Si no suena que estoy paviando y cuando dicen que esto lo tomo en parcial, ahí quiero que repita. Yo puedo preguntar, y se pregunta muy seguido, ¿qué resuelve el método de Liebman? Y la mayoría de las veces la respuesta es correcta. La respuesta es, resuelve sistemas de ecuaciones lineales. El método de Liebman es un método numérico para resolver sistemas de ecuaciones lineales, de n ecuaciones con n incógnitas. No resuelve EDPs elípticas. Si ustedes me dicen que el método de Liebman sirve para resolver EDP elíptica, te digo, no, de ninguna manera. A ver, te hago una preguntita más y me parece que esto no va, te voy a decir yo. No resuelve elípticas. El método para resolver EDPs elípticas es el método de diferencias finitas. Yo lo dije recién. El método de resolución es el método de resolución de diferencias finitas. Y el de Liebman es un método numérico para resolver sistemas de ecuaciones que resultan muy complicados de resolver con una computadora por el costo computacional que eso tiene. Entonces, a ver, tengamos eso en cuenta y no nos equivoquemos a la hora de responder. Entonces, este método es un método aparte que se usa asociado a las EDPs elípticas. ¿Por qué? Porque normalmente las EDPs elípticas arrojan grandes sistemas de ecuaciones con muchas ecuaciones y muchas incógnitas. Entonces es un método numérico que se usa justamente para poder resolver iterativamente y de una manera muy sencilla ese sistema de ecuaciones. Tiene ventajas muy interesantes, que es que converge siempre.
siempre, siempre, siempre converge a la solución. Eso quiere decir que si yo metí mal los dedos en la calculadora, escuchen lo que les digo, metí mal los dedos en la calculadora, no importa, el sistema solo se va a corregir. En vez de hacer 20, vas a tener que hacer 25 iteraciones, pero vas a converger a la solución. Lyman obliga al sistema a converger a la solución. No importa si sos pavo para hacer las cuentas, no importa si sos lento para hacer las cuentas, no importa cuál es el método que utilices para hacer las cuentas, el método de Lyman converge a la solución. Eso es lo buenísimo que tiene este método. Pero como es un método iterativo, necesito poder cortar, parar en algún momento. Se usa un criterio de corte. Así como nosotros necesitábamos el criterio Scarborough para saber cuándo parar de agregar términos en el Taylor, usamos un criterio parecido para poder parar el método de Lyman. ¿Cómo hacemos? Cuando el error relativo porcentual de todos los valores que he obtenido nuevos en cada iteración sea menor que una cierta tolerancia, entonces ahí paro. O sea, voy a usar el error relativo porcentual, valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo por 100. Voy a usar ese error relativo porcentual cuando todos los errores relativos porcentuales sean menores que un cierto valor, listo, pare. ¿Ok? Bueno, enseguida vamos a ver cómo funciona. Pero antes de ver cómo funciona, necesito que charlemos un poquito más y definamos algo que se llaman variables secundarias. A ver, las variables secundarias. Yo puedo preguntar qué es una variable secundaria, sí. ¿Y qué esperaría que ustedes me dijeran? Y bueno, en una ecuación diferencial elíptica que modela un problema de una placa que se ha llegado a estado estacionario, una variable secundaria es el flujo de calor a través de la superficie de la placa. Listo, ya está. Me dijiste que una variable secundaria. Perfecto, ok. Y yo te voy a decir, ¿y cómo se calcula? Y la variable secundaria la vas a calcular a partir de la ley de Fourier de conducción del calor. ¿Cómo era? Y era una fórmula. Es muy simple de aprender porque era el flujo en la dirección de X va a ser la derivada de la temperatura en la dirección de X por esa constante que habíamos llamado coeficiente de conductividad. Y en la dirección de Y, bueno, será la derivada respecto de Y, por ese coeficiente, con un signo menos adelante. ¿Y cómo se calcula esta derivada si yo no estoy trabajando con derivadas? Porque estos son métodos numéricos. Bueno, discretizala. ¿Y cómo discretizo? Es una derivada de primer orden, ¿no? Bueno, discretizala centrada con una discretización de primer orden. O sea, como está en la dirección de X, va a ser T sub I más 1, T sub I menos 1 y dejo J constante sobre 2 delta de X. Y cuando esté en la dirección de Y será T sub I, J más 1, J menos 1 y lo dejo fijo sobre 2 delta de Y. Ah, así de simple, así de simple. Y una vez que yo resuelvo, esto lo puedo resolver, sí, van a ver que esto se resuelve fácilmente. Y una vez que lo resuelvo voy a tener el Q de X y voy a tener el Q de Y. Y ahora, bueno, esas son las componentes de un vector que indica la dirección del flujo, porque justamente esa es la variable secundaria, el flujo de calor a través de la superficie. Entonces, ¿cómo calculo la dirección del flujo? Es muy fácil. Si vos tenés la componente Q de X y tenés la componente Q de Y en un punto IJ determinado, por eso le pusimos Q sub X sub Y, que corresponde a este punto, y Q sub Y sub J, que corresponde a este punto, en cada punto el flujo de calor puede cambiar, tiene la forma de un campo vectorial, en cada punto se puede escribir un vector. Entonces se va a obtener como la raíz cuadrada de la suma de las cuadradas de las componentes. Y el θ va a ser el arco tangente de la componente Y sobre la componente X. Listo, ya está. Fácil de calcular, facilísimo de calcular. Para terminar, antes de ver un ejemplo por arriba, porque vamos a profundizar en eso en el práctico, quiero hablar del concepto de condiciones de frontera. En este punto es importante mencionar que las condiciones de frontera pueden ser de dos tipos. Si las condiciones de frontera se dan en términos del valor de la función solución, se dice que son condiciones de frontera de Dirichlet. Ese es el nombre que tiene. En realidad, Dirichlet
es un nombre alemán. Debería decir Dirichlet, pero casi todo el mundo le dice Dirichlet. ¿Ok? Pues eso es porque para ser puristas debería decir Dirichlet, pero es Dirichlet. Todo el mundo le dice Dirichlet, pero es alemán. Dirichlet dice, si todo alrededor de la placa, por ejemplo, dicen temperaturas determinadas, dicen 20 grados, 15, 12, 17, 18,2, lo que sea, esas son condiciones de frontera definidas y son condiciones de frontera que se van a llamar, como yo las he definido, como yo he propuesto, este tipo de modelos de condiciones de frontera. Se van a llamar como me llamo yo, Dirichlet, dijo el tipo este. Después vino otro y dijo, bueno, pero si las condiciones de frontera no se dan en función del valor de la función particular de temperatura, por ejemplo, sino que se dan en función de flujo de calor. ¿Cómo flujo de calor? Claro, en vez de decirte que se da en función de el valor de temperatura, te la doy en función de la derivada de la temperatura. Si me la da en función de la derivada, ya no son condiciones que yo he estudiado. Bueno, yo me voy a encargar de estudiar esas condiciones y le voy a poner mi nombre. Entonces, cuando este tipo estudia las condiciones que se dan en función de la variación de la temperatura, ya no de la temperatura fija, sino de la variación de la temperatura, le llaman condiciones de fronteras de Neumann. También es alemán, pero van a ver que muchos le dicen Newman. Te digo porque si alguna vez ven un video, le dicen Newman, como si fuera un new, como si dijera N-E-W, pero es Neumann, no importa. A veces también le voy a decir Newman, porque a todo el mundo le dice así. Esa es una cuestión de la jerga en esto, lo van a escuchar. Pero en realidad es Neumann, o Neumann, si quieren, para no ser tan puristas. Díganle Neumann y listo. ¿Qué son esas condiciones de frontera? Esta mañana me decían, bueno, pero esas condiciones son para complicar la vida. En realidad, no, esas son las verdaderas condiciones. Imagínense que ustedes tienen el borde de una placa que mira al sol. A medida que el sol va cambiando su posición en el firmamento, el sol incide de diferente forma en la placa. Entonces, a medida que cambia el tiempo, cambia el flujo de temperatura que entra a la placa. O sea que estamos hablando de una variación de temperatura en el tiempo. Entonces, hay un flujo de calor y hay una derivada. Es lo más común, que las condiciones se den como de Neumann. Y otra cosa muy común es aislar, además de aislar la placa arriba y abajo, otra cosa muy común es aislar la placa al costado, por ejemplo. Lo vamos a ver enseguida. Acá tengo la placa, entonces si yo le pongo un aislante térmico de este lado, entonces no hay flujo de calor en esta dirección ni en esta dirección. O sea, ese flujo de calor no está. Eso significa no está, no es una X, sino un no. Lo voy a borrar porque parece una X. En la dirección, bueno, coincidentemente, en la dirección de X no hay flujo de calor. Si no hay flujo de calor en la dirección de X, quiere decir que en esa dirección la derivada es cero. Bueno, así se representa la derivada, se representa ese aislante. Se dice que si está aislado en esa dirección, la derivada de la temperatura es cero. ¿Se entiende? O sea, cuando nosotros estemos frente a un ejemplo como este, a ver, chicos, les pido un minuto, voy a parar un minutito. Discúlpenme que es una pequeñísima emergencia, voy a tardar un minuto y vuelvo. ¿Puede ser? Espérenme un minuto. Pase que yo tengo a mi mamá grande y me parece que se me ha caído. Espere un momento.
Hola, perdón, ahí estoy de vuelta. No, afortunadamente se le cayeron algunas cosas, pero ella no. Así que, listo, ya trato siempre de que se quede quieta y sentada, pero bueno, no hacen caso. Pero no importa, los gajes del oficio. Así es la vida. Volvamos entonces, nos volvamos a concentrar en esto. Fíjense este ejemplo, este problema que tenemos aquí. Acá tenemos... acá tenemos... Sí. Esa condición y esa condición serían como condiciones de Dirichlet. ¿Está bien? Las condiciones de Dirichlet serían las condiciones que se dan para valores fijos de temperatura. Todos estos puntos están a 100 grados. Todos estos puntos están a 75 y todos estos a 50. La pregunta que se podría hacer más de uno es, ¿y a qué temperatura está esta esquina? Si este está a 100 y este está a 75, y esta esquina, ¿a qué está? ¿A 50 o a 75? En realidad, se supone que está a un promedio entre las dos temperaturas, pero no importa, no es relevante. ¿Por qué no es relevante? Porque cuando yo discretizo, fíjense que acá esto está discretizado, miren la línea de puntos, cuando yo discretizo esto, en realidad me interesa para este punto particular, en todo caso este que está en esta línea, este otro y este otro que está acá abajo. El de la esquina no me importa, nunca me van a importar los puntos de la esquina. Para este otro punto le importa o sea, le importa los que están en la cruz, no le importa los que están en las esquinas. Eso es muy importante tener en cuenta. No son importantes los valores de las esquinas. Entonces, no importa. ¿A qué temperatura verdaderamente esté no importa. Lo que me importa es saber que todos estos están a 100, todos estos están a 75 y todos estos están a 50. Pero además aparece la condición de Neumann. Esta que está acá es un aislante, es un aislante. Quiere decir de que no hay flujo térmico en esta dirección. Es decir, de que la derivada en la dirección de X es 0. Entonces, habíamos visto que los puntos de malla, las incógnitas, eran los puntos que no estaban en los bordes. Y ustedes me van a decir, pero estos están en los bordes. Claro, pero en realidad como está aislado, estos puntos tienen un valor de temperatura desconocido. Y acá quiero hacer otra salvedad. Nunca me vayan a decir, porque no voy a poder estirar mis manos y asfixiarlos, porque no voy a poder hacer eso en la virtualidad, eso es imposible, pero alguna vez volveremos a presencialidad y lo podré hacer. No, mentira, no lo hago, porque si no me van a denunciar al Ministerio de Educación. Pero nunca me vayan a decir que esos puntos valen 0. Nunca me digan que la temperatura ahí es 0. ¿Cómo que la temperatura ahí es 0? O sea que si yo me pongo una campera aislante, me muero congelado, porque entonces quedo a 0 temperatura donde me puse la campera. No, no es así. Esos valores tienen un valor de temperatura que depende de la temperatura del resto de la placa. Lo que pasa es que yo no sé, porque al estar aislado no sé cuánto valen. Por eso esos puntos se agregan a mi problema y tienen que ser parte de la búsqueda de la solución. Entonces, para que se entienda esto, vamos a concentrarnos en esos puntitos. Vamos a concentrarnos en esos puntitos. Traigo acá chiquitito, no sé incluso si ustedes en la pantalla lo alcanzan a ver, pero traje acá la fórmula, aquella que le dije, la fórmula que yo había podido deducir, la traigo acá y con esa fórmula voy a tratar de determinar cuál es la temperatura en estos puntos. Cualquiera, o sea, los puntos de posición, fíjense, para I, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2. O sea, para la posición I0. No importa si para la posición J esto es 0, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. ¿Se entiende? O sea, no importa si se trata del J1 o del J2. Lo que me importa es que los dos corresponden al I del I latina, 0. ¿Ok? A la posición 0 de la I latina, del subíndice I.
Este será la posición 1 del subíndice J y este será la posición 2 del subíndice J. ¿Eso qué quiere decir? Que para cualquier punto que está acá de posición i igual a 0, J cualquiera, yo voy a reemplazar en esta ecuación a todos los i por 0. A los j los voy a dejar como están. Entonces cuando yo ponga 0 más 1, dirá 1. Cuando ponga 0 menos 1, dirá menos 1. 0, 0, 0, 0. 0j, 0j. O sea, fíjense que la j la dejé, porque eso quiere decir que esta ecuación serviría para cualquiera de estos dos puntos. Ya no sirve para estos dos, porque ya reemplacé a las i por 0. Pero para estos dos, esta ecuación sirve. El problema es que para cualquiera de estos dos puntos voy a tener uno de los términos que he resaltado en color rojo complicado. Porque les dije que, miren el punto este que está acá, este. Parado en este punto, si yo me muevo en la cruz, sé que acá dice 100, acá no sé qué, pero es otro punto, acá dice 75, acá no sé qué, pero es otro punto. Pero si yo me paro en este, por ejemplo, que está acá dice otro punto, acá dice otro punto, acá dice 50, porque este punto está 50, pero para el otro lado no tengo nada, tengo una pared, tengo un aislante. Entonces no tengo información de un punto que está a la izquierda. Es como si yo tuviera, miren el dibujito acá de abajo, es como si yo tuviera un punto fantasma a la izquierda. Cada vez que yo estoy frente a un aislante, es como si yo tuviera un punto fantasma. ¿Se entiende? Un punto imaginario. La idea es, ¿cómo puedo hacer para darle un valor a ese punto imaginario con los datos que tengo? Porque ese punto imaginario, ¿qué puede ser? ¿Poner un termómetro en el aire? No, eso es tonto. ¿Qué quiere decir? De que si esto está apoyado en la Tierra está funcionando como aislante, tengo que enterrarme, no sé, 10 centímetros por abajo de la Tierra para ver cuánto vale. No, no sirve, ¿no es cierto? O sea, tratar de entender qué significa este punto no sirve. Es un punto fantasma. Lo que tengo que ver es si puedo reemplazar este punto por algún otro valor que me sirva. Bueno, afortunadamente tenemos la condición de Neumann. La condición de Neumann dice que la derivada de la temperatura en la dirección de x, en esta dirección, en esa dirección, es 0. Y yo puedo discretizar esto. Si es en la dirección de x, ¿se acuerdan? Sería t sub i más 1j, t sub i menos 1j. Pero t sub i más 1, si el i es 0, fíjense para estos puntos que están acá, si el i es 0, t sub i más 1j me daría 1. Y t sub i menos 1j me daría menos 1. Porque i más 1, si i es 0, es 1. I menos 1, si i es 0, es menos 1. I latina. Entonces, cuando hago el reemplazo para cualquiera de los puntos que están pegados acá al aislante, me doy con que esta es la ecuación que los describe. Porque era la condición de Neumann. Entonces yo digo, bueno, ese 2 delta de x pasa para el otro lado multiplicando, se hace 0, y luego paso esto para el otro lado sumando. Y entonces me doy con que el punto fantasma, que es el menos 1j, miren, el menos 1j, lo puedo reemplazar con el 1j. Ah, el punto fantasma lo puedo reemplazar con ese valor. Es como si el aislante funcionara como un espejo. Y cuando quiero usar el punto que está del otro lado del espejo, volviera a usar el punto que está de este lado. Es como si yo contabilizara este y contabilizara 2 veces este valor, el que está del otro lado del espejo. Veamos cómo quedaría esta ecuación, finalmente, la ecuación general que hemos escrito acá arriba, para cualquier punto de la izquierda, para cualquiera de estos puntos, veamos cómo quedaría para el punto este que está acá, para el punto ese que he dejado ahí marcado. Para ese punto diría, bueno, mirá, tiene I0, J1, claro, dice 0,1, I0, J1, altura 1. Entonces diría 1, 1, 1, 1, porque J es 1. J es 1, menos 1, 1. J es 1, 0, 2. J es 1, 1 menos 1, 0, 0, 0. J es 1,
T01. ¿Y ahora qué? Y ahora miro acá. Presten atención. Miro acá y veo qué significa esto que está acá. ¿Qué es T11? T11 es la temperatura en este punto. T11 es la temperatura ahí. No la conozco. Lo dejo como está. T11. Miro T1 menos 11. T1 menos 11 dije que lo podía reemplazar con el T11, porque lo podía reemplazar el que era el fantasma del otro lado con el mismo. Entonces lo vuelvo a dejar y lo vuelvo a sumar. ¿Ven que se sumó dos veces? Este punto que acabo de resaltar se sumó dos veces. Luego dice T02. ¿Quién es 02? T02 es este que está acá arriba. Miren, 02. Es buena idea ponerle siempre el par ordenado. 02. Entonces es otro punto desconocido, lo dejo como está. Y el T00 es este punto que está acá abajo. 00. Pero ese punto está a 50 grados. Ese lo pongo a 50 grados. 50 grados. Y el T01 es el punto en el que realmente yo quiero saber cuánto vale. Entonces lo pongo ahí. Fíjense que esto me da una ecuación, que es la ecuación para este punto que está acá. Ese punto ya tiene su ecuación, y esa ecuación tiene tres incógnitas. Cuando yo haga la ecuación para este otro punto, para este otro punto y para este otro punto, voy a tener una ecuación, un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Bueno, antes que se me vayan, yo les pido mil disculpas, se ve que he hablado de más y además con esta breve interrupción me voy a pasar 5 minutos, pero les pido por favor que me aguanten esos 5 minutos, les pido mil disculpas, a mí no me gusta pasarme, pero necesito poder decirle lo mismo que le dije a los chicos esta mañana. Les quiero mostrar... Oh, encima no lo tenía abierto. Les quiero mostrar un documento que yo les he subido en el aula virtual, ya, para que después ustedes lo vean con detalle. Como dije, la semana que viene, en todo caso, ustedes conmigo van a trabajar en profundidad y lo vamos a ver en detalle. Pero quiero que ustedes vean que en realidad esto es bastante sencillo. Acá tienen un ejemplo básico, en donde tengo una placa cuadrada que yo he discretizado con una distancia delta de x, delta y de 1. O sea, he hecho una malla de distancia 1. Por eso de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, ¿ven? Se ha hecho esta malla en la que se han generado estos 4 puntos. Y a propósito, para no perderme, le puse los nombres. 1, 1, 1, 2, es muy fácil. Mirando acá, ¿ven? 2, 1, 2, 2. Esas son las coordenadas de estos puntos. Entonces, tengo mi ecuación de Laplace, y ya sabíamos cómo se discretizaba. Eso lo vimos recién. Vimos que si sumo esto con esto es igual a 0. En el práctico lo vamos a volver a hacer paso a paso, no se preocupen. Y como delta de x al cuadrado, delta de y al cuadrado es 1, entonces me queda la suma de los numeradores. Y definitivamente, cuando yo sumaba este con este, me quedaba el menos 4. Lo que voy a hacer es para cada uno de estos puntos, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, voy a resolver la ecuación. Entonces es tan fácil como, mire, lo hagamos para la primera ecuación. 1, 1 quiere decir a todas las i latinas ponele 1 y a todas las j ponele 1. Entonces acá voy a poner 1 más 1, 2, 1, 2, 1. Acá voy a poner 1, 1, 1, 1 con el 4. Acá voy a poner 1 menos 1, 0, 0, 1. Acá voy a poner 1, 1 más 1, 2, 1, 2. Y acá voy a poner 1, 1 menos 1, 0, 1, 0. Y así voy a hacer todas las 4 ecuaciones para los 4 puntos. Acá les quiero mostrar que realmente llega un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Tengo un montón de valores, pero miren este detalle. Todos los puntos que están en la posición J, J es la altura, J es la altura. Todos los puntos que están en la posición J0 están a 20 grados. J0, o sea, la altura base, la altura tierra, piso, están a 20 grados. Entonces, todos los J0
este es J0, ¿ven? Ahí tiene J0, y este es J0, ahí tiene J0, no hay nada, ningún otro, esos están a 20 grados, entonces le puse 20, 20. Todo lo que están a una altura J3, miren, 0, 1, 2, 3, todo lo que están a la altura J3 están a 55. Ajá. J3, a ver, ¿dónde está? Acá hay un J3, ahí está el otro J3, esos dos están a 55. 55. Uno más. Todo lo que están en I latina 0, es decir, están contra esta pared, porque estos serán los que están a la I3, todo lo que están en la I latina 0 están a 32. Entonces, tengo 0, 0. Entonces, esos estarán a 32. 32. Y lo mismo, entonces, con los que están a 40. Acomodando un poquito esto, reordenando y poniéndole, agregándole la incógnita que en las ecuaciones no aparece, porque en esta no aparece la T22, pero acá sí y acá sí. En esta no aparece la T21, pero acá sí y acá sí. O sea, reordenando esto, me queda ahora firmemente un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Y cuáles son las incógnitas? T11, T12, T22 y T21. T11, T12, T22, T21. Ahí está. Se resuelve con cualquiera de los métodos que han estudiado, listo, se acabó el problema. Pero nosotros lo vamos a resolver con un Liebman. Entonces, ¿qué hacemos con el Liebman? El Liebman dice que para resolver cada uno de esos puntos, vos necesitas, miren esto, T sub I más 1 a la derecha, T sub I menos 1 a la izquierda, J más 1 arriba, J menos 1 abajo. Arriba o derecha, izquierda, arriba, abajo. Son los puntos de la cruz. Dividido 4. Ah, un promedio de los puntos de la cruz. Eso es lo que está haciendo este ejercicio. Este ejercicio está promediando los puntos de la cruz. Bueno, ¿cómo hago una tablita? Una tablita es muy fácil. Mirá, vos tenés 4 puntos y todos acá arriba y acá arriba están a 55. Acá están a 40, acá están a 20 y acá están a 32. Bueno, hago una tablita con 4 puntos. Acá arriba están a 55, acá abajo están a 20, acá a la derecha están a 40 y acá a la izquierda están a 35. Y arranco siempre con 0. ¿Puedo arrancar de cualquier valor? Sí, pero nosotros le vamos a pedir que arranquen con 0 para poder llegar a los mismos resultados. Entonces, empiezo, por ejemplo, con este, acá en la primera iteración. Voy a calcular este. ¿Cómo dice la fórmula que tengo que calcular? Derecha más izquierda, más arriba, más abajo, dividido 4. Y lo pongo acá. Ahora voy al siguiente. Derecha, 0, izquierda, 35, arriba, 55, abajo. Pero ¿para qué voy a usar el 0 si acabo de calcular este? Uso el que acabo de calcular para converger más rápido. Entonces, es este, más el que acabo de calcular, divido 4, ahí está. Ahora voy a calcular este otro. Este otro va a ser derecha, izquierda, pero el izquierda es el que acabo de calcular. O sea, derecha, izquierda que acabo de calcular, arriba y abajo 0, porque no lo he calculado. Entonces uso solamente el de la izquierda y pongo, divido 4 acá. Y este otro lo voy a calcular. Arriba, que ya lo acabo de calcular acá, derecha, izquierda, que ya lo acabo de calcular acá, abajo, que ya lo tengo, divido 4 y lo pongo ahí. Y ahora salgo el error relativo porcentual. Valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo por 100. Ah, me da 100%. Sí, claro, porque arrancaste en 0. Ahora lo único que hago es copiar todo esto y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Repito la iteración y veo que los errores relativos porcentuales van bajando. Hasta que llega un momento en que todos, fíjense que este está por debajo del 10%, pero este no. Como uno no está por debajo del 10%, tengo que repetir toda la iteración hasta que todos estén por debajo del 10% y considero que estos son mis resultados. Esos son mis resultados. Ahora, si a mí me dan un K determinado con un valor 0.2, por ejemplo, puedo calcular, ya habíamos visto, el flujo en la dirección de X y el flujo en la dirección de Y, por ejemplo, en el punto 2,2. El punto 2,2 es este. Entonces, ¿cómo calculábamos el flujo en la dirección de Y?
derecha menos izquierda sobre 2 delta de x por k. Y en la dirección de y, arriba menos abajo sobre 2 delta de y por k. Bueno, eso, si se fijan acá ustedes después, van a ver que es muy fácil de calcular, y una vez que tengo las componentes del vector, lo único que tengo que hacer es calcular su módulo y su dirección. Yo les dejo como inquietud, y me requeté contrapasé, les pido 1.000.000 de disculpas, pero les dejo como inquietud que le echen un vistazo a este modelo que les he subido al aula virtual, y en todo caso, el jueves que viene vamos a hacer algunos ejercicios de esto, y voy a tratar de compensarlos por este tiempo que me he pasado hoy. Les dejo un saludo grande, les agradezco muchísimo la atención, les agradezco la paciencia y el haberse quedado a escucharme hasta el final. Síganse cuidando. Nos vemos.